Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Espero que se encuentren bien ahí en sus hogares o donde sea que nos estén viendo, en el trabajo, camino a casa. Esperamos que hayan tenido un buen día, una buena semana, estos días que llevamos. Y qué bueno es saber que podemos parar un momento de nuestros quehaceres diarios, de nuestro trabajo quizás o de nuestras responsabilidades y detenernos a apartar un tiempo para nuestro Dios, porque a veces es muy fácil olvidar que tenemos que pasar tiempo con nuestro Dios. Sabemos que está ahí, que está cuidándonos, que está ayudándonos, pero también se nos olvida pasar tiempo con Él, un tiempo de calidad. Así que qué bueno que podamos apartar este tiempo para escuchar su palabra, para aprender de Él, para adorarle y para decirle cuán agradecidos estamos. Amén. Así que les invito a que podamos orar a nuestro Dios agradeciendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Papito amado, por este día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tú eres fiel, Señor. No importa cómo, dónde, cuándo, tú eres fiel siempre, Señor. No importa la situación que estemos atravesando, tu fidelidad no cambia, tu amor nunca cambia, tu amor permanece siempre, siempre y siempre, Señor. Que estamos muy agradecidos por lo bueno que tú has sido con nosotros el año pasado, este año que está comenzando, Señor. Sabemos que a pesar de todas las dificultades que pueden haber, sabemos que saldremos victoriosos, Señor. Sabemos que en toda situación tú estás peleando por nosotros, Señor, y sabemos que tú tienes el control absoluto de todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que todo nos ayuda bien y creemos eso, Señor, y queremos mantenernos firmes y con la convicción de que tú estás peleando nuestras batallas, Señor, que no es por nuestro esfuerzo humano, que no es por lo que nosotros podamos hacer, que no es porque nosotros somos buenos, que tú te hayas fijado en nosotros, Señor, sino que todo proviene de ti, Señor. Y queremos entender eso, y entendiendo eso, Señor, queremos adorarte con un corazón limpio, adorarte, Señor, con manos limpias, Señor amado, levantar nuestra voz y decirte que te amamos, pero no solamente que te amamos porque tú haces cosas por nosotros, Señor, sino que sea un amor y una pasión genuina, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Papito amado. Te agradecemos, Señor, por esta reunión, por la palabra que vamos a recibir, por el mensaje que vamos a escuchar y que vamos a aprender. Ayúdanos a poner en práctica siempre tus mandatos, Señor. Ayúdanos a practicar tu palabra para que no solo la podamos oír y sea inútil, Señor, sino que podamos ir más allá y llevar tu amor, tu paz a la gente, Señor, al mundo, a nuestras familias y a quien sea que nos rodee, Padre amado. Te damos las gracias y te dedicamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, que es grande, fuerte, poderoso y nunca cambia. Amén. Mi Dios es grande y fuerte, con su palabra vence, sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, con su palabra vence, sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es
Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor por mí. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató de un momento y nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria. Y decimos cuán hermoso eres, Señor, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató un momento y nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y decimos con una corona de espinas, quisiste rey por siempre. Con una corona de espinas, quisiste rey por siempre. Con una corona, quisiste rey. Gracias, Señor. Con una corona de espinas, quisiste rey por siempre. Con una corona de espinas, quisiste rey por siempre. Con una corona de espinas, quisiste rey por siempre. Con una corona de espinas, quisiste rey por siempre. Con una corona de espinas, quisiste rey. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús y a ti Jesús. Así es, te damos toda la gloria a ti, Señor. Ahí donde está en su hogar, dele gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido misericordioso. Y como les compartí al principio, muchas veces los quehaceres del día a día, nuestras responsabilidades, nos alejan un poco de tener este tiempo, de apartar este tiempo para dedicarle al Señor. Y quiero invitarte a que puedas mirar tu vida, a que puedas reflexionar y ver realmente cómo estás llevando tu relación con Dios. Muchas veces decimos que estamos súper bien, que estamos orando todos los días, que estamos leyendo su palabra, pero realmente a veces lo hacemos simplemente por costumbre. Así que te invito a reflexionar en este día y decir: Señor, realmente te estoy entregando lo mejor. Señor, realmente todo lo que hago es para tu gloria. Realmente te honro con todas las cosas que hago, con todas las cosas que digo.
Señor, muchas gracias por ser paciente con nosotros. Muchas gracias por amarnos tanto que incluso enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por cuidar de nosotros, por darnos vida, por sanarnos, por limpiarnos, por justificarnos, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos volver nuestro rostro a ti, a que cada día podamos morir a nosotros mismos, que cada día podamos tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Nosotros sabemos que no es fácil, Señor. Tú también sabes que para nosotros no es fácil. Pero queremos agradarte, Señor. Queremos entregarte lo mejor. Queremos entregarte un culto racional, Señor, y nuestra adoración de todo corazón, en espíritu y en verdad, Señor.
tu presencia, solo ante ti. Cuando podemos leer Apocalipsis capítulo 5 y vemos a Juan llorando porque nadie en el cielo, ni debajo del cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de desatar los sellos y de leer el libro, un anciano le dijo: Juan, no llores, porque hay uno que es digno, hay uno que es muy exaltado, hay uno que es soberano, y ese es Cristo el Señor, el león de la tribu de David. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Solo Él es digno. Y a ti, Señor, dirigimos nuestra alabanza. Permítenos, Señor, también poder ser dignos para poder entregarte lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestros cánticos, la mejor de nuestras intenciones, Señor, que sean para tu gloria en esta tarde. Recibe la gloria, la alabanza hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor por este día miércoles. Doy gracias al Señor por este maravilloso equipo de adoración, por Cristian, por Pame, por Andrea, por Johnny, por Marcos. Muchas gracias, chicos, por estar siempre fielmente todos los martes aquí acompañándonos, y ellos permiten también que usted y yo desde nuestros hogares, desde la intimidad de nuestro hogar, podamos levantar verdaderos altares de adoración para exaltar la gloria de nuestro Señor. Esperemos, hermanos, y ese es el deseo de nuestro corazón, de que pronto nos volvamos a reunir aquí físicamente, de que pronto nos podamos congregar nuevamente para así hacerlo desde nuestro templo. ¿Y por qué la importancia de un templo? Bueno, desde la revelación del Nuevo Testamento, antes de que por ahí en el siglo IV Constantino pudiese firmar aquella acta que frenara las persecuciones hacia el cristianismo, desde antes ya se estaban reuniendo los primeros cristianos en el templo, en las sinagogas, pero por la persecución se empezaron a reunir también en sus casas, en sus hogares, y finalmente cuando aquella persecución se detuvo, empezaron a levantar y edificar templos para la gloria del Señor, y es así como también nosotros quisimos edificar una casa. ¿Para qué? Para que nos pudiésemos reunir la iglesia. Esto no es la iglesia, sino que este es el templo donde la iglesia del Señor se reúne, y pronto vamos a estar aquí nuevamente y confiamos en el Señor por eso. Pero mientras, desde nuestros hogares seguimos edificando iglesias. Somos iglesia, la iglesia del Señor. Bien, quiero que me acompañen esta tarde y vamos a introducirnos a el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. En la semana estoy compartiendo una serie de mensajes expositivos sobre la epístola que el apóstol Pablo escribe ahí, aquella hermosa ciudad que estaba en Macedonia, a Filipos, a los filipenses. Y el título del mensaje del día de hoy es así: la unidad de la iglesia. Especialmente aquí estamos hablando a nivel universal de la iglesia de Jesucristo, que no distingue raza, idioma, color ni ubicación geográfica, pero también y principalmente el apóstol Pablo hace referencia aquí a la iglesia local, exclusivamente a la iglesia que estaba ahí en Filipos. Y usted se dará cuenta, si es lector habitual del apóstol Pablo y de su escritura en el Nuevo Testamento, especialmente de estas grandes cartas que él ha escrito, él se refiere mucho, una y otra vez, enfatiza la importancia de la unidad. La falta de unidad es peligrosa, estamos de acuerdo en eso. La falta de unidad es peligrosa. Incluso los mismos chicos del coro, la falta de unidad ahí en el coro, en el equipo de adoración también es peligrosa. Y Pablo trató este tema en casi cada una de todas sus epístolas que escribe en el Nuevo Testamento. Y rápidamente
a modo introductivo y para que usted se dé cuenta de la importancia en la teología paulina de lo que es la unidad, quiero que tomemos una especie de moto y paseemos por el Nuevo Testamento, por las cartas del apóstol Pablo, donde él se refiere a la unidad. Por ejemplo, aquella maravillosa iglesia que estaba en Roma le dice lo siguiente, ahí en Romanos capítulo 12, verso 16, dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Aquí el apóstol Pablo resalta la unidad y las amistades y las relaciones en son de paz, que nadie mire al otro por sobre el hombro, que nadie se crea más sabio que su hermano, que los que tienen más posesiones materiales no miren en menos a los que tienen menos posesiones materiales. Y si depende de nosotros, tenemos que vivir en paz con todos. Lamentablemente muchas veces no va a depender de nosotros, sino que de terceros, pero si depende de nosotros, si está en nosotros el perdonar, en aceptar el perdón de mi hermano, el apóstol Pablo me dice y me manda a vivir en paz con todos. Fíjese por favor lo que el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: les suplico. Estos parece que eran más porfiados que los romanos, porque Pablo les dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Usted y yo, la iglesia del Señor, la iglesia Cristo, tu única esperanza en Viña del Mar, tiene que tener esta cualidad. Tenemos que ser de un mismo pensar y tenemos que tener un mismo propósito. Ahora, el apóstol Pablo le va a escribir a una hermosa congregación que estaba siendo atacada por los judaizantes del primer siglo, que se ubicaba en Galacia. A los Gálatas, el apóstol Pablo les dice lo siguiente, en Gálatas 5:26 dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos con los otros. Tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en armonía, en un mutuo acuerdo de paz, y no tenemos que envidiarnos los unos con los otros. Ahora también el apóstol Pablo se dirige a la hermosa iglesia que estaba en Éfeso. Ahí en Efesios capítulo 4 dice el verso 2 y 3: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Si hay un lugar donde debemos de practicar la tolerancia, es precisamente en la iglesia, los unos con los otros. Pablo no se refiere a una tolerancia sobre el pecado. Pablo no se refiere a una tolerancia de la filosofía mundanal, sino que Pablo habla de una tolerancia en amor los unos con los otros, aquellas personas que han sido redimidas, compradas por la misma sangre que me compró a mí. Yo debo de ser tolerantes con aquel hermano. Verso 3 dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Debemos de cuidar, ¿cierto?, aquella unidad en el espíritu que es por medio del vínculo de la paz. Ahora, a la iglesia que estaba ahí cerca de la costa, en Colosas, Pablo les dice lo siguiente, Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildes, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La importancia de cuidar y mantener la paz, y si está en mí el poder perdonar a un hermano, si me ha ofendido, Pablo dice: acuérdate que también a ti te perdonaron. Y no es que te hayan perdonado por alguna mentirita o
por algún acto en contra de un hermano, sino que te han perdonado la vida, te han perdonado tu vida eterna. Acuérdense, como Cristo a ustedes los ha perdonado, ustedes deben de perdonar a los demás. Ahora, Pablo, aquella iglesia que estaba en Tesalónica, Pablo dice lo siguiente en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 10. Dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, aquí no me alcanzó a cargar el internet donde descargué esto, así que ahí ha cargado. Bien, dice, hermanos, cosas de la tecnología, hermanos, les animamos a amarse aún más. Versículo 11, a procurar vivir en paz con todos. Después de haber ido por casi cada una de las epístolas que Pablo le escribe a cada una de las iglesias en el Nuevo Testamento, nos nacen las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan importante la unidad de la iglesia? Muchas veces nosotros enfatizamos la sana doctrina desde los púlpitos. Y eso, hermanos, es muy importante y fundamental. El tener una predicación cristocéntrica, que Cristo sea exaltado en nuestras predicaciones, porque si no está Cristo en la predicación, realmente no hemos predicado. El apóstol Pablo dice, una cosa he procurado, que es predicar a Cristo y a este crucificado. Siempre debemos de predicar a Cristo en nuestros púlpitos. Tener música. Me refiero a las alabanzas que los chicos del equipo de adoración ministran, que sean con una correcta letra, con un sentido correcto y que se haga bien, de forma correcta. Eso también es importante en nuestros cultos. La participación de la Santa Cena, de la Cena del Señor, el bautismo de los nuevos creyentes, son cosas muy importantes. Pero hay algo que hemos dejado de lado con el tiempo, que es la unidad dentro de la iglesia del Señor, específicamente dentro de la iglesia local, de esta iglesia que está aquí en Avenida Valparaíso, donde nos solíamos y donde nos vamos a reunir prontamente. ¿Por qué el apóstol Pablo no es que le importe un poco o le importe mucho, sino que le importa demasiado que la iglesia esté unida? El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un gran apóstol del Señor, le importa demasiado. En todas sus epístolas, él introduce de alguna o cierta manera la palabra unidad, la palabra tolerancia, la palabra paz, apuntando a la unidad de la iglesia local. Si Pablo quería unida a la iglesia primitiva por allá por el siglo I, nosotros, esta iglesia que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, también debiese de vivir de forma unida. Bueno, hay un fundamento que Pablo entendía, que los primeros creyentes entendían, que los 12 apóstoles entendieron y que Jesús introdujo y que Jesús le pidió al Padre. El fundamento de la unidad de los creyentes es la unidad que dio el Padre en respuesta a la oración del Hijo. Ojo con eso. La unidad es una respuesta del corazón del Padre en respuesta a una petición específica que Jesús hizo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 17, aquel capítulo que se conoce como la oración intercesora o la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 24 dice lo siguiente: para que todos sean uno. Este es Jesús pidiéndole al Padre, ejerciendo su sacerdocio santo, y le pide al Padre: Señor, te pido que ellos, la iglesia, los que Él ha escogido antes de la fundación de este mundo y que el Hijo ha venido a morir por ellos, te pido que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos, que la iglesia del Señor también estén en nosotros, que haya una unidad con ellos, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjese la importancia de la unidad.
Por favor, muchas veces pasamos de largo este tema de la unidad y pensamos que es un tema de segundo o de tercer orden dentro de la iglesia. Pero a Jesús le importaba la unidad de su pueblo. A Pablo, a Pedro le importaba la unidad de la iglesia primitiva. A Cristo le sigue importando la unidad de la iglesia en este siglo XXI. Imagínense esto, mire, la respuesta a esta oración vino cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes en el Pentecostés. Ahí el Padre respondió la oración que está en Juan capítulo 17, enviando al Espíritu Santo ahí en el Pentecostés. Esa fue la respuesta del Padre a la petición del Hijo. Lo voy a poner de la siguiente forma. El Hijo, la segunda persona en la Trinidad, le pidió al Padre la unidad de su iglesia. Y el Padre, la primera persona de la Trinidad, respondió enviando al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso llegamos a la siguiente conclusión. La verdadera unidad espiritual se basa en el profundo misterio de la Trinidad. Hermanos, antes que el mundo fuera mundo, antes que el sol existiese, antes que la primera molécula espacial existiese, antes de todo eso, Dios ya existía. Dios ya coexistía en tres personas que son distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No creemos nosotros en tres dioses distintos, o no creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen unas piezas y formen un Dios. No, creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios eterno, Dios inmutable, Dios santo, Dios bondadoso se manifiesta en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la segunda persona de la triunidad divina, que es Jesucristo encarnado, el Cristo, le pidió al Padre por la unidad de su pueblo, por la unidad de sus redimidos. Y el Padre, que es la primera persona en la Trinidad, respondió a esta petición del Hijo enviándonos a su Santo Espíritu, según el relato de Hechos capítulo 2, el Pentecostés, aquel movimiento maravilloso que inició la historia de la iglesia y que usted y yo, si seguimos nuestro árbol genealógico espiritual, nos conectamos con aquel acontecimiento, el Pentecostés. Es por eso, hermanos, que la unidad no es cualquier cosa. La unidad es algo que importa de manera urgente en el día de hoy. La oración de todo pastor, la oración de todo líder espiritual, la oración de cada miembro de la iglesia debe ser que los hombres no separen lo que Dios ha unido en el cuerpo de Cristo, que es la unidad. Hermanos, ya que uno de los principales objetivos de Satanás es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo, el reto de nosotros en el día de hoy es el mismo reto que tuvo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Timoteo, Tito, allá por el siglo I, que es mantener y cuidar la unidad permanentemente. No es algo que debamos de cuidar de vez en cuando, no es algo que en la iglesia primitiva tuvo que sufrir para que hoy día nosotros tengamos la unidad, sino que como la unidad está en constante ataque por el maligno, permanentemente usted y yo debemos de orar por la unidad. El diablo jamás ha podido destruir la iglesia de afuera hacia adentro. Ningún color político se ha podido intrometer en la iglesia. De hecho, ni siquiera el infierno mismo ha prevalecido en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero para poder permanecer en esa esfera de firmeza, donde las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia, es importantísimo cuidar y proteger la unidad. Porque cuando no hay unidad, la iglesia de adentro hacia afuera
se empieza a corromper. De adentro hacia afuera se empieza a quebrar, se empieza a dividir, empiezan a aparecer estos grupos sectarios, extremistas, y empiezan a dividir el cuerpo de Cristo. Y por supuesto, Pablo también nos dice, si un miembro del cuerpo se duele, bueno, todos deben de dolerse con él. Si hay alguien que se alegra, todos deben de alegrarse con él. Pero también, si hay un líder que desde el púlpito no está predicando la sana doctrina, sin duda alguna, dentro de aquella iglesia local habrán divisiones. Si hay un equipo de adoración que no cuida, que no mantiene el respeto mutuo en la unidad, sin duda van a ser momentos, y lo digo por experiencia propia, que pertenecí por mucho tiempo al equipo de adoración, van a ser ensayos incómodos, no va a haber un fluir del Espíritu Santo en medio de la alabanza. Y se supone que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. La unidad, hermanos, hace que la presencia de Dios permanezca. No es que la presencia de Dios no esté en nosotros a través de su Santo Espíritu, ya está, pero es muy distinto cuando esa presencia se manifiesta. Una presencia manifestándose en los cultos es glorioso, nos hace volver a vivir aquel Pentecostés maravilloso de Hechos capítulo 2. Ahora, el esfuerzo por mantener o restablecer en algunos casos, en algunas congregaciones muy quebrantadas y divididas, la unidad espiritual dentro de una congregación, aquel esfuerzo por mantener la unidad espiritual en una congregación es quizás para los pastores, para los líderes, lo más difícil de enfrentar en el día de hoy. ¿Y por qué hablo y enfatizo en el día de hoy? Porque hoy día, en el siglo XXI, las redes sociales, las noticias, las posturas políticas han polarizado los extremos, los puntos de vista, han polarizado las situaciones. ¿Se acuerda que hace unos años atrás la generación de nuestros abuelos no era todo blanco o negro en el sentido de que podían haber intermedios? De hecho, hasta en la misma política antiguamente no existían los extremos que hoy día estamos viendo. Las opiniones, ¿se acuerda, por ejemplo, cuando en el 2019 se levantó aquel estallido social? Por las redes sociales, las opiniones de los cristianos, de los evangélicos, empezaron a pronunciarse, y eso empezó a dividir, empezó a entristecer los corazones de mucha iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el hermano que yo lo amaba, que yo lo quería, no tiene mi mismo color político. Y eso se polariza y se lleva al extremo. Si no estoy de acuerdo con tu pensamiento, no, tú eres chaleco amarillo, tú eres facho, tú eres de ultraderecha. Y al revés también, no, si tú no tienes mis pensamientos políticos, tú eres comunista, típico comunista. Eso se ha polarizado en el día de hoy, lamentablemente ha dañado a la iglesia. No me gusta hablar de política en ninguna predicación, pero hay algo que debemos de nosotros de admitir, que muchas veces nosotros hemos tenido la responsabilidad y la culpa en dañar a un hermano más pequeñito que nosotros cuando opinamos sin responsabilidad. ¿Usted puede opinar? Por supuesto que puede opinar, pero es mucho mejor opinar con un corazón donde pese la verdad bíblica, con un corazón donde pese la madurez espiritual y por sobre todo un corazón que ame la unidad. Porque cuando amo la unidad, me voy a preocupar por mi hermano que está al lado. Y eso estamos viviendo en el día de hoy. La iglesia del siglo XXI tiene que enfrentar aquello. Tenemos que sanar muchos corazones, hermanos, después de todo esto que hemos estado viviendo los últimos 2 años como nación. El Estado o los privados o algún color político no va a sanar los corazones. Cristo es quien abre el rollo del profeta Isaías en el templo ahí en Jerusalén y dice que Él ha venido
a restaurar aquellos corazones quebrantados, a dar vista a los ciegos y a proclamar el año agradable que es el año del jubileo. Es Cristo y nosotros somos cristianos. Le debemos nuestro nombre a Cristo. Y por ende, nosotros somos el reflejo de la gloria de Cristo en esta tierra tan contaminada y tan fragmentada y tan polarizada, hermanos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de sanar muchos corazones que se han entristecido, que se han quebrantado. Ahora, después de la pandemia, hay mucha gente que ha perdido un ser querido muy cercano. En nuestra oportunidad y en nuestro deber de estar presentes con ellos, conocemos a más de alguien. Aquí en la iglesia también tenemos ejemplos muy cercanos de aquello, y es nuestra responsabilidad no solo de los pastores, sino que de cada uno de los miembros de nuestra iglesia poder cubrir las heridas de aquellos que han sido dañados después de un estallido social, después de una pandemia, después de la pérdida de un familiar, de la pérdida de un negocio. Es nuestra responsabilidad. A los filipenses, volvamos a la epístola de los filipenses. Pablo les enseña la más práctica y concisa enseñanza sobre la unidad en todo el Nuevo Testamento. Es por esto, hermanos, que nosotros en el día de hoy nos debe de importar mucho las palabras del apóstol Pablo. Lo que les dice a los filipenses hace casi 2000 años atrás, Pablo, si estuviera vivo en el día de hoy, aquí en esta cámara, mirando y transmitiendo por su fanpage o por su canal de YouTube, volvería a pronunciar las mismas palabras que les dijo a los filipenses. Y es así, hermanos, como debemos de iniciar el estudio del capítulo 2 de la epístola a los filipenses. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No que yo me sienta superior a los demás, sino que nosotros sintamos que los demás son superiores a nosotros mismos. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Fue un poquito larga la introducción, pero en el día de hoy debió ser así para que entendamos la importancia y el contexto en el Nuevo Testamento de lo que es la unidad, que es la misma importancia del siglo XXI. Y aquí quiero empezar a detallar lo que el apóstol Pablo dice a los filipenses, y hay un subtítulo del mensaje que es los motivos correctos para la unidad. ¿Cuáles son los motivos correctos para practicar y cuidar la unidad en esta iglesia local? Bueno, el apóstol Pablo inicia diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y por supuesto que lo hay, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Aquí el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 1, inicia con esta palabra, por tanto. ¿Y qué significa esta palabra? Por tanto, bueno, conecta lo que va a decir ahora en adelante, esta enumeración, ¿cierto?, con lo que ya ha dicho a finales del capítulo 1. Le voy a refrescar la memoria. Filipenses capítulo 1, versículo 27. El final del texto nos dice lo siguiente. Quiero oír de vosotros, ya que si estoy con ustedes o estoy en la cárcel, ¿cierto? Quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, fíjese, unánimes por la fe del Evangelio, peleando unánimes por lo que es la fe del Evangelio. Por eso Pablo dice, por tanto, quiere que continuemos con la misma idea que finaliza el capítulo 1. Si hay alguna consolación en Cristo, la primera verdad que motiva
a la unidad, y a la verdadera unidad es la consolación en Cristo. Aquí la palabra consolación significa acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través del consuelo, el consejo o la exhortación. Muchos de nosotros hemos sido consolados en Cristo por algún pastor, por algún amigo, por algún miembro de la iglesia. Es precisamente esta clase de consolación la que Jesús hace referencia en el Evangelio de Lucas cuando el buen samaritano, ¿se acuerda de esa parábola? Ofreció ayuda, quien tras haber hecho todo lo posible por aquel extranjero herido y asaltado, mire, vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 35, dice lo siguiente: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Mire lo que le dijo: cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Eso es consolar a alguien que había sido herido, que había sido asaltado. No solamente levantarlo del suelo, curar sus heridas, darle alimento, sino que ir una milla extra más. Y el buen samaritano pensó, quizás el día de mañana todavía no se siente bien físicamente, todavía no ha recuperado toda su energía, quizás tenga que pasar más de 2 días acá. Y eso significa que también va a comer. Bueno, al dueño de donde se estaba quedando del alojamiento le dijo: si esta persona consume más de lo que yo te he pasado, ponlo a mi cuenta. La consolación de este corazón quebrantado, las necesidades de esta persona que fue asaltada, yo las quiero cubrir. Jesús llamó al mismo Espíritu Santo. Es conocida esta palabra, es de las pocas palabras que nosotros manejamos en griego. Paracletos, ¿se acuerda? ¿Lo ha oído? Bueno, Jesús llamó al Espíritu Santo Paracletos, que significa otro consolador. La mayor consolación en Cristo, hermanos, y la más importante, viene directamente del Espíritu Santo que mora en el creyente. Es por eso también que nosotros, como poseemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, dice Pablo a los Efesios, también debemos de consolar a aquel que lo necesita. Pero ¿qué ocurre cuando nadie me ve? Cuando mi problema y lo que me está afectando es tan personal que ni siquiera se lo cuento a mi esposa, que ni siquiera se lo cuento a mi pastor, a mi círculo cercano. Bueno, si usted posee al Espíritu Santo, usted en oración también debe de pedirle consolación. Él es quien nos consuela por excelencia. Este profundo principio espiritual, hermanos, demanda la búsqueda de la unidad como muestra de gratitud del creyente por su unión con Cristo. Si usted está unido a Cristo, si posee al Espíritu Santo de la promesa en su vida, usted debe de velar, debe de luchar por la unidad de la iglesia. En otras palabras, es como que el apóstol Pablo nos estuviera preguntando lo siguiente: la presencia de Cristo en tu vida no debería impulsarte a cuidar la unidad que Cristo mismo tanto estima y enfatiza. Si Cristo está en nosotros, también usted y yo debemos de velar y de cuidar la unidad. El apóstol Pablo sigue ahí en el versículo 1. Se fue el tiempo muy rápido, la verdad. Si algún consuelo de amor sigue en esta lista, la segunda verdad que motiva la unidad es el consuelo de amor. El significado literal de lo que Pablo está hablando es lo siguiente. Está hablando del consuelo, hablar de cerca con alguien y además dar un consuelo y alivio. Su significado es muy similar al de consolación. ¿Sabe por qué? Porque ambas palabras y lo que Pablo tiene en mente sobre la consolación y también sobre el consuelo se relaciona de manera muy pero muy estrecha, a tal nivel de que estas dos actitudes en nuestra vida hablan de un amor genuino,
de un servicio a la casa del Señor, al cuerpo de Cristo. El consuelo de amor es lo que el Señor ofrece a todos los pecadores que son indignos mediante su gracia salvadora. Él derrama esa clase de amor constantemente en la vida del creyente, quienes a su vez aman a sus hermanos. Y aquí tenemos que irnos al primer y al segundo gran mandamiento. El primero es amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para cumplir el segundo mandamiento, debo de cumplir primero el primer mandamiento, porque el amar a Dios me llevará también a amar a mi hermano. Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nuevamente, la tarea del Espíritu Santo es derramar este amor por medio de Cristo en nuestras vidas. Si alguna comunión del Espíritu, la tercera verdad que motiva la unidad es la comunión del Espíritu. La palabra comunión, que también es una palabra en griego que conocemos, koinonia, ¿cierto?, sugiere participación y correspondencia. Los nuevos creyentes, después del Pentecostés, son el ejemplo neotestamentario más evidente de la unidad inspirada por el Espíritu Santo. Y termino leyendo Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. ¿Cómo vivían en unidad los primeros creyentes? Dicen: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alababan a Dios y disfrutando de la estimulación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Si anhelamos, hermanos, que nuestra iglesia, que nuestra casa se llene de almas salvadas, y porque el Señor dice que cada día el Señor se encargaba de añadir a la iglesia los que habían de ser salvos, todo partía primero por la unidad de los miembros que ya estaban en la iglesia. Hermanos, es importante y urgente en el día de hoy la unidad. Debemos de orar por la unidad. Usted, desde su hogar, tiene que orar y pedirle a Dios por la unidad de la familia pastoral. Debe de pedirle al Señor por la unidad del equipo de adoración, de los chicos del coro. Debe de orar por los diáconos de la iglesia, por quienes están liderando junto a los pastores. Debe de orar por la unidad colectiva en nuestra iglesia local. Si usted es miembro de Cristo, tu única esperanza, Viña del Mar, debe de rogar al Señor por la unidad de su iglesia. Oremos al Señor. Padre, te pedimos por medio de Jesucristo, y siendo guiados y llenados por tu Santo Espíritu, te queremos pedir por la unidad, por esta unidad que tanto el apóstol Pablo deseaba para la iglesia, por esta unidad que Jesús mismo te pidió a ti y tú en respuesta enviaste al Espíritu Santo que nos viene a unir. Por esa misma unidad te pedimos hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en las familias, en aquellas familias que se están separando, en aquellos matrimonios que están siendo fragmentados, Señor. Te pedimos la unidad. Quita de nosotros todo lo que impida la unidad, ya sea algún aparato tecnológico que tanto nos atrapa, alguna red social que nos impide la comunicación con nuestra esposa o con nuestros hijos. Quita de nuestros corazones y de nuestras mentes todo lo que impida la verdadera unidad. En nuestra iglesia local también, Señor, coloque en nosotros humildad, coloque en nosotros la necesidad de orar por mi hermano que está al lado mío, para que así la unidad pueda permanecer. Recibe la gloria, la honra hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, adoremos al Señor.
por este culto que Él nos permite disfrutar desde la intimidad de nuestro hogar. Bien, hermanos, ha llegado el momento de hacer el llamado para que nos pueda seguir apoyando con sus diezmos y con sus ofrendas. Damos gracias al Señor por el corazón generoso de toda la iglesia, por el corazón generoso de aquellos hermanos que incluso... Hay un ejemplo, no voy a dar nombres, pero lo conozco muy de cerca. Este hermano dejó de trabajar, lo despidieron por el mes de octubre. Y él en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se había comprometido con apoyarnos con la UF, la unidad de fomento, ¿se recuerda? Y él continuó dándola a pesar de que no estaba trabajando, estaba buscando trabajo. Le cobró el seguro de cesantía y de eso también apartó su diezmo y apartaba también sus ofrendas para seguir apoyando la obra. Y tuve la muy buena noticia hace pocos días atrás de que ya pudo conseguir un trabajo muy bueno en una minera muy importante y conocida de allá del norte de nuestro país. El Señor honra a quienes les honran. Así que hacemos este llamado de que siga apoyando la obra del Señor. Estamos reuniendo los recursos para ya empezar a cancelar los dividendos, no el arriendo. Para la gloria del Señor, son los dividendos del templo, de este lugar que pronto, hermanos, lo queremos ocupar nuevamente. Así que estamos atentos a todo lo que son las informaciones y las declaraciones del Ministerio de Salud para ver si ya Viña del Mar pasa al paso 3 y así poder reunirnos como tanto anhelamos. Así que muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su fidelidad y sin duda alguna el Señor recompensará. Bien, les recuerdo que de lunes a viernes el pastor Marcos está desde las 7 hasta las 8 de la mañana en Radio Corporación y también transmitiendo por su Facebook personal, un tiempo de oración maravilloso. Los días miércoles nos reunimos a las 8 de la tarde y el día domingo a las 10 de la mañana en el discipulado junto a mi amorosa y hermosa esposa. Estamos dividiéndonos las lecciones del discipulado de 10 a 11 de la mañana y a las 11 de la mañana es la transmisión de nuestra reunión dominical. Ha sido un gusto, que el Señor le bendiga y recuerde, cualquier cosa que usted necesite, usted tiene los números de sus pastores, un WhatsApp, un llamado, siempre lo vamos a estar contestando. Y también si necesita consuelo, si necesita consolación, si necesita amor fraternal, aquí estamos. Esta es la iglesia del Señor. Aquí uno solo es la cabeza, es Cristo, y todos los demás pertenecemos al cuerpo. Así que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse, gracias por comentar, gracias por compartir este video y también gracias a los chicos del coro por estar siempre presentes. Un abrazo, que el Señor les bendiga.